Bueno, en esta mañana el Señor nos da gracia de una vez más comunicarnos con la tecnología y para que podamos leer un poco la palabra del Señor que se encuentra en San Mateo, capítulo 15, verso 22. Dice así su palabra. He aquí que una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Hijo de David, ten misericordia de mí, que mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Y él respondiendo dijo: No soy enviado sino a la oveja perdida de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondió él y dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos. Y ella le dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de la migaja que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quiera. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Vemos, hermanos, que el Señor nos está hablando que tengamos que creer con fe. Creer y fe algo similar, porque la palabra del Señor dice: creer es igual a fidelidad, confianza y fiel. Todo eso depende de la palabra creer. Vemos como el Señor acá nos dice a cada uno, nos dice que tenemos que tener atención por la palabra que el Señor nos está hablando para que podamos creer y tener esa fe como esta mujer que, gritando y glorificando su santo nombre, ella se acercó para pedir misericordia de cada uno que nosotros podíamos pedir. Vemos que así dice: no soy enviados a la oveja. El Señor venía para las ovejas de Israel. Por eso el Señor nos dice, a cada uno nos dice: cree solamente y serás salva tú y toda tu casa. Y vemos que esta mujer era tanta la necesidad que tenía que no le importaba que le dijera hasta los perrillos, lo trató de perrillo. Sin embargo, no se ofendió y le dijo: socórreme, Señor. Nosotros debemos de estar igual que esta mujer para que podamos seguir el camino de Dios que el Señor nos ha dado. Por eso, acá el Señor nos enseña que tenemos que tener fe, que tenemos que tener confianza para poder seguir los mandamientos que el Señor nos ha dado. Hermano, en esta palabra quiere decir, no es como la persona que uno o de otro te va a decir una cosa o la otra, sino es que tengamos que no miremos las palabras de uno o de otro, sino que miremos que Jesucristo es el Salvador de nuestra alma. Por eso la palabra dice: creer con fe. Hermano, creemos que el Señor todo lo puede. Vemos que el Señor nos dice: cree solamente y serás salva tú y toda tu casa. Por eso vemos que a cada uno el Señor nos habla para que podamos interpretar la palabra del Señor. El Señor en esta mañana nos dice a cada uno de nosotros, ¿qué nos dice? Que debemos de creer y tener confianza. Vemos que también en Marcos vemos en Marcos 9, 23 dice: Jesús le dijo: si puede creer, todo es posible. Vemos que el espíritu inmundo y sordo que tenía esa alma, ¿de qué le dijo? Si tú crees, es posible para el Señor. Todo lo que nosotros es imposible para nosotros, es posible para el Señor. Por eso el Señor nos da la gracia y la misericordia que Él ha tenido con cada uno de nosotros, para que nosotros no miremos ni a diestra ni a siniestra, sino que miremos a este Dios que es bueno y misericordioso. Por eso es bueno, hermano, que creamos, que ya lo que hemos estado en este camino, sabemos que debemos de creer que todo lo puede. No solamente creemos cuando le pedimos al Señor y ya nos sanó en él. También cuando vienen las adversidades, que el Señor quiere probar nuestra paciencia, también debemos de seguir clamándole al Señor, porque el Señor nos dice acá también, y nos dice acá en Esdras
Vemos como nos dice en capítulo 8, verso 21, dice, vemos que acá tenemos que orar también. Dice acá, y publiqué ayuno, y allí junto al río Abba, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar el camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo y en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo, la mano de nuestro Dios es para bien, y sobre todo lo que busca más su poder y su furor contra todo lo que abandona. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios, sobre todo Él nos fue propicio. Vemos que la oración sirve para cada uno de nosotros y debemos de ayunar. Por eso vemos que Moisés ayunó 40 días, Jesús también ayunó 40 días. Vemos que también en una parte dice la palabra del Señor que también cuando fueron a la guerra ayunaron un día y oraron al Señor. Hermana, hermano, amigos, todos los que tenemos y podamos tener problemas en nuestro matrimonio, oremos al Señor. Cuando tenemos problemas con nuestros hijos, acordémonos que el Señor todo lo corrige. Vemos que Él todo endereza todos nuestros pasos. Hay problemas económicos, oremos al Señor y el Señor nos va a dar. Vemos que el Señor así nos dice para que nosotros, todos juntos, oremos al Señor. Vemos que hay muchos hermanos enfermos, hay otros que están con problemas de esta vida. Oremos al Señor y el Señor es poderoso para poder decirnos, yo te puedo dar la mano derecha para que salga del pozo cenagoso. Por eso, acá en Edra vemos que tenían que ir a la guerra, pero el Señor siempre fue propicio. Y tenían vergüenza que habían pedido al rey, ¿cómo vamos a pedir tropa al rey si tenemos un Dios que es fuerte y poderoso? Vemos que en otra parte dice la palabra del Señor, no es tuya la guerra, sino están contra mí. Hermano, todo aquel que toca a un hijo de Dios está tocando la línea del Señor, los ojos del Señor. Entonces estamos bien protegidos, estamos bien queriéndose al Señor para que cada uno podamos hacer la voluntad que el Señor nos dice. Y después dice, la bendición. ¿Cómo viene la bendición? Vemos, hermanos, que el Señor viene la bendición, pero tenemos que creer, tenemos que orar y después viene la bendición. Y tenemos que pelear por esa bendición. Tenemos que orar y clamar al Señor, como pasó con Job. Vemos que cuando Job tenía que encontrarse con su hermano, vemos que tenía que encontrarse y tenía mucho temor, porque sabemos lo que él había sacado la bendición del Señor, se le había dado la mamá y bendició. Isaac hizo la bendición y por eso tuvo mucho temor de él. Y sin embargo, el Señor lo ayudó y lo bendijo. ¿Cómo lo bendijo el Señor? Vemos que fue con toda su familia. Salió de Labán, del papá de la esposa de ellos, y se fueron. Y dice que estaban entre medio de un arroyo, y ya venía Esaú a él al encuentro. Y dice que mandó a su siervo con muchas cabras, con muchos ganados, para que no le pasara nada. Pero vemos que el Señor cruzó toda la familia del otro lado del arroyo, y él se quedó y durmió esa noche ahí, vemos, y se durmió ahí. Y entonces en esa noche se le presentó un varón y empezaron a luchar. Empezaron a luchar y peleaba, era el varón de Dios. Y estaba luchando con él para que él le dé la bendición. Y no lo quería dejar. Y este ángel del Señor que dice, en otra parte dice que luchó contra Dios, luchó con Dios. Y dice que en otra parte dice la palabra del Señor que el ángel le dijo, vamos, déjame, porque yo ya está el alba. Y estuvieron luchando toda la noche. Y dice, no te dejaré a que tú me des tu bendición. Y dice, y le preguntó, ¿y cómo te llamas? Yo soy Jacob, desde ahora te llamarás Israel. Y de ahí en ese momento dice que él le golpeó la clavija y dice que le golpeó la pierna, que al otro día rengueaba. Pero el Señor le dio la liberación total. Ya no tenía más esa angustia, no tenía más ese dolor, que el hermano venía a
a darle todo lo que él me parecía que él tenía que dar, pero el Señor lo bendijo de grande manera. Por eso dice en otra parte, dice en Galatas, capítulo 3, 14, dice bien clarito, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, en fin, de que por la fe revisemos la promesa del Espíritu Santo. Recibíamos la promesa del Espíritu Santo. Vemos que por la fe el Señor nos dice en muchas partes de la palabra del Señor que tengamos fe y que creamos que en todo con Cristo todo lo podemos. Por eso dice, Pablo decía siempre, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermano, todos los inconvenientes que podamos tener en esta tierra, el Señor ya lo pasó primero que nosotros y nos está dando fuerza y valentía para seguir luchando. No digamos que el Señor me abandonó, sino que creamos que cada día más el Señor está cada día más cerca de cada uno. Por eso el Señor nos dice a nosotros, cree solamente, como dije anteriormente, y verás la gloria de Dios. Hermano, nosotros hemos creído, no vengamos a menos, sino que acerquémonos cada día más a los pies del Señor y recibiremos bendición, recibiremos paz, consolación. Y no dejemos de orar por este mundo que está en esta pandemia. Oremos por todo este mundo para que el Señor tenga piedad y misericordia. Oremos por esta ciudad, oremos por nuestro vecino, oremos por todo, para que así el Señor use de su misericordia y la paz del Señor sea con cada uno de vosotros y que reine Cristo en cada hogar y que la bandera que el Señor ha puesto en cada hogar, que no la arree el enemigo, sino que cada día la alcemos más, que la bandera de amor y de paz que el Señor nos ha puesto en cada hogar, para que nosotros glorifiquemos su santo y bendito nombre. La paz del Señor para todos y el Señor esté al lado de cada uno de nosotros, en la buena y en la mala. El Señor siempre está al lado de cada uno de nosotros. Amén. La paz del Señor para todos.